Bueno, muy buenas tardes. Vamos a ver esta presentación que habla sobre la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? Entonces lo primero que vamos a hacer es contextualizar, ubicarnos de qué estamos hablando. La Guerra Fría se desarrolló entre 1945 y 1991, teniendo como puntos de referencia al fin de la Guerra Mundial para 1945 y la disolución de la Unión Soviética en 1991. Después vamos a definirlo como un conflicto ideológico y político entre Estados Unidos y la Unión Soviética principalmente. Podemos decir que influenció al resto del mundo. De igual forma, como concepto clave, fue la confrontación entre el capitalismo y el comunismo. Y finalmente se le denominó Guerra Fría porque nunca hubo una agresión bélica directa entre estos dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética. Es importante recordar que para analizar cualquier hecho histórico se deben tener en cuenta las causas, las características del hecho y las consecuencias del mismo, para que quede bastante claro y podamos avanzar de la mejor forma. Bueno, ¿qué causó la llamada Guerra Fría? En primera instancia, el fin de la Segunda Guerra Mundial es el antecedente más importante, más inmediato. La Guerra Fría va a ser ese posicionamiento y ese liderazgo y esa búsqueda de una hegemonía, es decir, de quiero dominar. En este caso, ¿quiénes querían dominar al mundo? Los Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética. El nuevo orden mundial hace referencia entonces a cómo se organiza el mundo, a quiénes son los que van a mandar la parada, quiénes son los que van a influenciar. Y detrás de esa intención de Estados Unidos y de la Unión Soviética hay un trasfondo ideológico. Por un lado, el capitalismo de los estadounidenses norteamericanos y por el otro, el comunismo de los soviéticos. Bueno, cuanto a las características, es un conflicto político, como lo dije anteriormente, está alimentado, basado en unas ideologías, en una carrera armamentista de obtener armas, de intimidar y de mostrarle, ostentarle a mi rival la capacidad de agresión que yo tengo. Y la propaganda, el uso de los medios de comunicación, de las tecnologías, para mostrarle al rival qué avances tengo yo, qué características, qué fortalezas tengo yo como contendiente. Bueno, ¿qué antecedentes tiene la Guerra Fría? Bueno, en cuanto a lo político, como se dijo anteriormente, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética quedan fortalecidos de alguna forma después de la Segunda Guerra Mundial. No sufren las consecuencias catastróficas que tuvieron que sentir y que sufrir las potencias europeas. Entonces Estados Unidos no tiene que sufrir en carne propia esos daños físicos, esos problemas financieros, y los soviéticos de alguna forma tampoco se ven tan afectados. Entonces esto les permite a ellos salir fortalecidos y liderar y también influenciar las principales decisiones después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos en la conferencia de Yalta, es un sitio de Europa, de la geografía europea en el Mar Negro, en donde se reúnen los líderes, Winston Churchill, Lenin y por Estados Unidos
Roosevelt. Ellos se reúnen para definir cuál va a ser la situación de los países y cómo se va a manejar el tema de Alemania, cómo se va a dividir Alemania. Finalmente este país va a ser dividido como una torta en dos partes, una parte oriental en donde va a estar bajo la influencia soviética, y la llamada Alemania capitalista occidental o República Democrática Alemana, RDA, influenciada por Estados Unidos y el bloque occidental. También tenemos como antecedente la Conferencia de San Francisco, en donde se crea la ONU en sustitución, como reemplazo de la Sociedad de Naciones, que se va a ver vista de alguna forma arrollada, impotente durante la Segunda Guerra Mundial, después de todos los horrores que se viven en la guerra. La Sociedad de Naciones queda obsoleta, queda sirviendo poco, con poca credibilidad, y entonces las naciones del mundo van a detectar y determinar la necesidad de crear una nueva organización para que dirima, para que determine las reglas de juego en las relaciones políticas de las naciones. Entonces esto se va a consolidar, se va a determinar con la firma de la carta que constituye la ONU, y así en 1945 nace una nueva forma de relacionarse entre las naciones. Bueno, tenemos a Estados Unidos, por un lado, como protagonista de esta Guerra Fría. Ellos, junto al bloque occidental, los países del occidente, especialmente la Gran Bretaña, Francia, España, Suiza, América en general, salvo algunos casos como el de Cuba, van a estar bajo ese manto del capitalismo, bajo esa influencia estadounidense. Ellos creen que el capitalismo es el mejor modelo de organización social. Por otro lado, y en contraposición de lo que pensaban los soviéticos. Entonces tenemos aquí unas características del capitalismo. Tenemos igualdad de derechos de todos los individuos, la democracia, la participación del poder y la propiedad privada de los bienes y los recursos. En cuanto al comunismo, tenemos que desde la llamada Revolución Rusa y la conformación de la Unión Soviética, se implanta este modelo en aquel país con el objetivo de extenderlo al resto del mundo. Entonces, como características del comunismo, tenemos los derechos determinados por el Estado, una democracia restringida, es decir, una democracia con muchos limitantes, con muchos peros, y la propiedad estatal de los bienes y recursos. El Estado interviene en todas las actividades económicas, hay una planificación central con respecto a este tema. Bueno, ¿qué conflictos se dan dentro de la Guerra Fría? Estamos diciendo que la Guerra Fría se llama así porque nunca se presentó una confrontación bélica, es decir, de armas, de fuego, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero sí se puede decir que hubo confrontaciones bélicas influenciadas por estas dos naciones. Por un lado, tenemos lo que es el bloqueo de Berlín, que es la primera parte de lo que es la división de Alemania. La famosa crisis de los misiles, que va a ser la instalación de unas bases para unos misiles en la isla de Cuba, muy cercana a la costa de Estados Unidos. La guerra de Corea, en donde este país asiático va a ser dividido en lo que hoy conocemos como Corea del Norte y como Corea del Sur. Y la guerra de Vietnam, otro país asiático, del sudeste asiático. Guerra que también va a estar muy influenciada por estadounidenses y por soviéticos.
Entonces, como lo dijimos, son diversos focos de tensión a través de terceros, porque no son propiamente los estadounidenses y soviéticos quienes se van a confrontar. ¿Qué consecuencias trae la guerra fría? Acumulación de grandes arsenales de armas por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética, de grandes depósitos, de avance en la tecnología militar, en la tecnología bélica, en la tecnología de las armas. Una formación de bloques militares, por un lado la llamada OTAN, Organización Atlántico Norte, en donde los países del bloque capitalista deciden agremiarse, deciden juntarse para defender sus intereses en cuanto a lo militar, una cooperación para una posible guerra en donde se van a defender, en donde si se meten con uno de los integrantes de este país, se van a meter con todos. Y la respuesta, el Pacto de Varsovia, que va a ser una organización similar a la OTAN, pero de los países de la llamada cortina de hierro, de los países que deciden adoptar el modelo comunista, influenciados y liderados básicamente por la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín, ya en 1989, habíamos hablado anteriormente del bloqueo de Berlín, de la construcción de este muro para dividir a Alemania, y la caída del muro de Berlín va a simbolizar el fin de esta Guerra Fría, la disolución de la Unión Soviética como parte de esa presión que generó la Guerra Fría, de esa tensión. La Unión Soviética va a disolverse, va a acabarse, y va a dar paso a un número importante de naciones que van a aparecer en 1991, a partir de 1991. Y Estados Unidos se convierte en la única superpotencia del mundo, en el país más influyente, en el país más poderoso, política, económica y militarmente. Entonces, en síntesis, la Guerra Fría es una guerra de intereses políticos, es una confrontación de ideologías. En cuanto a los intereses políticos, la hegemonía mundial, que significa el dominio mundial, el querer que el mundo haga lo que yo quiero y me conviene que haga. La ideología entonces se configura en la confrontación comunismo versus capitalismo, una carrera armamentista de acumular armas para agredir, acumulación de arsenales militares, de depósitos militares, y culturales, formas de ver el mundo, así como la propaganda, los medios de comunicación. Bueno, con esta presentación damos fin al tema de la Guerra Fría. Muchas gracias por la atención prestada.